un 5%, no, cada quintil es de un 20%, así que me corrijo, ya les dije mal. Aquí tenemos los 5 quintiles, cada uno representa un 20% que nos daría un total del 100% de la muestra del país. Bueno, acá, ¿no es cierto?, voy a pasar nada más que para que vean ustedes lo que representa esa curva de Lorenz, que sería ahora el intermedio de los dos casos que conversamos antes de irnos al break, gracias. El ejemplo que tenemos en la gráfica anterior, que lo vamos a volver, el primer quintil, 20% de la población, se queda con el 4% del ingreso. Eso es lo que está graficado en esa curva de Lorenz roja, que estaba en el gráfico anterior. El 20% de la población se queda con el 4% del ingreso. El 40% de la población con el 12%, es decir, aumenta la población en un 20%, porque pasamos del 20 al 40%, y el ingreso que se distribuye, ese 20% de la población es un 8%, ¿se fijan? Luego, el 60% se queda con el 22% del ingreso, o sea, volvimos a aumentar en un 20% de la población y aumentó, en este caso, un 10% el ingreso que ellos disponen. Y el 80% de la población con el 42% del ingreso total del país, acumulado. En este caso, que dada esa distribución, voy a volverla aquí para que la vean en el gráfico, esta, ¿ya? Que como pueden ver ustedes acá, es lo que nos decían, ¿no es cierto? El primer quintil, el 20%, este no tiene, el 20% de la población representaba un 4% de los ingresos, ¿ya? Después nos decían que el 40% acumulado de la población, es decir, agregando ese 20%, otro 20%, el 40% agregado a la población, creo que tenía él 16%, si no me falla la memoria, 12, gracias, 12%. Luego, el 60%, el 22%, ¿ya? Y el 80%, ahí sí, 42, ¿te recuerdo bien? Gracias. Está acá, gracias. ¿Ya? El 42, gracias. El 42, ¿ya? Esos son los puntos, se fijan en curva Lorenz. Bueno, esta distribución, como bien dices tú, con estos porcentajes que muestran acá de acumulación, ¿no es cierto?, nos da, en definitiva, un índice de Gini de 0,48. ¿Ya? Está más o menos justo en la mitad, se fijan, no está ni en 0, que sería la distribución perfecta, ni en 1, que es la más desigual, que ya vimos. Este está en 0,48, prácticamente en la mitad. Y se fijan que más o menos es como la mitad de las áreas, más o menos, ¿no es cierto?, es lo que nos muestra ahí el área A y B, ¿no es cierto? Bueno, ¿en qué situación creen que ustedes que está Chile? Si les preguntaran cuánto es el índice de Gini de Chile, aquí tenemos un dato, pero aquí un poco... ¿Ah? ¿Pero cuánto? Hoy día, efectivamente, Chile hoy en día, aquí el dato que tenemos, pero aquí es un dato desactualizado, ¿ya? Porque es del año 2009, ese dato que dice acá, ¿ya? 0,55. Dice 0,55, 0,56. Pero hoy día está, las últimas cifras que yo he visto hablan de que Chile está como 0,48, 0,49, ha bajado, ¿ya? O sea, la distribución del ingreso ha mejorado, digamos, desde esa fecha, 10 años, ha mejorado, ¿ya? Acuérdense que 0 es la distribución perfecta, ¿ya? 1 es la distribución más desigual, ha mejorado, pero estamos en un nivel, la verdad, intermedio, ¿ah? Todavía tenemos en Chile bastante desigualdad de distribución del ingreso, ¿ya? Estamos en nivel intermedio, como ustedes pueden ver. Países, ojo, comparando nomás con, estos son cifras desactualizadas, pero hoy día los países del norte de Europa, que son los países que en general tienen niveles de igualdad mejores, digamos, Alemania, Suecia, miren, 0,28, 0,25, Japón, 0,25 también, eso en el año 2009, eso sí, ¿ya? Pero para que conozcan ahí algunos de los coeficientes de Gini, sepan cómo se mide la distribución del ingreso a partir de este indicador que inventó este estadístico, como les decía, italiano, ¿ya?
Bueno, ahí ya tienen una idea de cómo medir la distribución del ingreso en un país. Y que se suele de repente hacer referencia en algunos foros internacionales a los coeficientes de Gini. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto? Como ya lo habíamos conversado en la clase anterior, el Producto Interno Bruto, ojo, es todo lo que se ha producido al interior del país. ¿Ya? La primera aproximación para llegar al ingreso nacional es darse cuenta de que no todos los factores son de propiedad nacional. Como ya comentamos en la clase anterior, decíamos, por ejemplo, en Chile, recién hablaban en la presentación que nos hicieron del cobre, ¿no es cierto?, de que en Chile hay varios yacimientos de cobre que los explotan empresas extranjeras, por ejemplo, BHP Billiton, ¿no es cierto?, con Minera Escondida, y hay otras más, ¿ya?, ¿no es cierto? Bueno, ellos son empresas extranjeras que en este caso están explotando, ¿no es cierto?, yacimientos importantes de cobre en Chile. Bueno, ahí también, ¿no es cierto?, nuestro país tiene deuda externa, ¿ya? Es decir, nuestro gobierno, así como también empresas chilenas, ¿no es cierto?, han pedido préstamos, digamos, al exterior. Y nosotros tenemos que, naturalmente, hacer pago por esos préstamos que hemos recibido del exterior, pagar los intereses correspondientes, ¿ya? Luego, el Producto Nacional Bruto le resta, ojo, o le suma, entre paréntesis, al Producto Interno Bruto el pago o ingreso neto a factores del exterior, ¿ya? Para obtener el Producto Nacional Bruto, si nosotros tenemos que hacer más pagos hacia afuera, por ejemplo, por nuestra deuda externa, por ejemplo, ¿no es cierto?, por aquellos recursos, ¿no es cierto?, que han pedido prestados las empresas privadas, versus los recursos que nos vienen desde afuera, porque hay, ojo, empresas nacionales afuera que generan recursos. Comentábamos en la clase anterior también, por ejemplo, Falabella tiene locales e inversiones en Argentina, Perú, creo que en Colombia también. Bueno, ellos reciben pago a ese capital que ellos tienen fuera de Chile, ¿no es cierto?, y eso les retorna. Eso sería un flujo positivo, ¿me entienden?, de recursos que entra al país. ¿Por qué? Porque son capitales chilenos que están produciendo fuera de nuestro país. No son parte del Producto Interno Bruto de Chile. ¿Por qué? Porque no están produciendo bienes y servicios en Chile, no, están produciendo en Argentina, en Perú, en Colombia. Pero el pago que reciben esos capitales es parte del Producto Nacional Bruto chileno, ¿me siguen o no? Entonces, para llegar a determinar el Producto Nacional Bruto del país, que es la diferencia entre el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto es todo lo que se produjo en nuestro territorio, en nuestra geografía, en nuestro país. Y el Producto Nacional Bruto es todo lo que producen los capitales y factores productivos chilenos. ¿De acuerdo? Capitales y factores productivos chilenos. Luego, al Producto Interno Bruto le tenemos que descontar todo lo que se tienen que llevar las empresas extranjeras que están en Chile y que reportan hacia afuera como pago a sus capitales, digamos, y tenemos que sumar lo que llega, ¿no es cierto?, en el caso de Chile, ¿no es cierto?, que viene de las empresas chilenas que tenemos invertido como capitales en el exterior. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Por lo menos en los países en desarrollo, como el caso de nosotros chilenos, ¿qué creen ustedes? ¿Más lo que sale o es más lo que entra al país? Por esos motivos. ¿Ah? En general somos países que tenemos grandes inversiones fuera, o más bien son otros los que vienen a invertir en nuestros países. Otros, predomina más. Entonces, en general, lo que aquí tenemos que ajustar es una menos F, menos una salida de capitales hacia el exterior. ¿De acuerdo? Porque esto es una suma y resta, ¿ya? Pero generalmente predomina más los factores que pagamos hacia el exterior versus los factores que provienen desde el exterior como pago a capitales chilenos que están produciendo fuera del país. Entonces, el Producto Nacional Bruto es todos los bienes y servicios producidos por el país, pero con factores nacionales. Y eso es tomar el Producto Interno Bruto, que es todos los bienes y servicios producidos al interior del país, ya sea con bienes nacionales o extranjeros, y les descontamos, ¿no es cierto?, todo lo que tenemos que enviar como pago hacia afuera a aquellos factores que están en nuestro territorio pero que no son chilenos, y le sumamos todos aquellos pagos que reciben capitales nacionales que están fuera del país, y ahí obtenemos Producto Nacional Bruto. Así que es como dijo el caso de la minera, por ejemplo, de lo que hace la minera extranjera, por ejemplo, toda la venta bruta se suma al PIB, y solamente lo que extranjero como retiro. Efectivamente, sí, porque el pago es capital. Porque, por ejemplo, el pago que hace la minera extranjera a los operarios chilenos que elaboran acá,
eso es parte del ingreso nacional de los chilenos, porque le estás pagando todo el factor productivo nacional que ellos están produciendo y trabajando en la mina. Entonces eso es el sueldo que reciben esas personas, y eso es parte del ingreso nacional del país, ¿me fijas? Entonces lo que tú tienes que enviar hacia allá es el pago al capital extranjero, que en el fondo son los retornos de utilidades que ellos hacen, digamos. Pero solamente lo distribuyo, por ejemplo, si hay Sí, utilidades que evidente, están- evidente, podrían estar no distribuidas, el flujo de pago, por ahora. O sea, claro, lo otro sería contablemente, lo podrías declarar, pero aún no lo habrías materializado. No, aquí estamos Sí. votando por los flujos de pago, Solamente se va- lo distribuido. lo distribuyo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, si todas las variables estuvieran bien medidas, la suma mundial del Producto Nacional Bruto debería, ¿no es cierto?, ser igual a la suma total de los Productos Internos Brutos de todos los países. ¿Ya? Porque naturalmente al final el mundo es la suma de lo que produce cada uno de los países. Y eso sería el Producto Nacional Bruto Mundial, sería la suma de todos los Productos Internos Brutos de los distintos países, naturalmente. ¿Ya? El Producto Nacional Bruto se asocia con el ingreso nacional. Sin embargo, para ser más preciso hay que hacer un ajuste para pasar del Producto Nacional Bruto al ingreso nacional. ¿Qué pasa? El ingreso con respecto al Producto Nacional Bruto es que tengamos que reconocer ahora que además hay otros factores que disponen los agentes nacionales que son parte, digamos, de los recursos que ellos tienen para materializar sus opciones de compra o de ahorro. Y para eso vamos a determinar el ingreso nacional bruto. ¿Y qué es lo que tenemos que incorporar? Son las transferencias que provienen desde el exterior. Ojo, las transferencias que provienen desde el exterior, ¿qué son? No son pagos a factores productivos, sino que son, dicho de una manera sencilla, por decir así, son donaciones, son aportes que se reciben desde el extranjero. Por ejemplo, para que a lo mejor les quede clara la idea. Ustedes han visto que en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, a Chile ha llegado muchos extranjeros que vienen a trabajar a nuestro país, ¿no es cierto? Pero sin embargo, muchas de estas personas que trabajan en nuestro país, por ejemplo, peruanos, bolivianos, haitianos, ellos reciben parte de su salario mensual. ¿Y qué hacen con alguna parte no menor de ese salario? ¿A quién lo envían? A Haití, a Perú, a Colombia, donde tienen a sus familiares. ¿Para qué? Porque justamente ellos se vienen a vivir a un país distinto, buscando, ¿no es cierto?, tener ingresos mejores que lo que pueden ellos alcanzar en sus propios países. Y acá, de los ingresos que ellos tienen, ¿no es cierto?, ellos destinan una parte, ¿no es cierto?, para vivir, generalmente vivir en forma muy apretada y exigida, y el resto, en alguna medida, lo mandan a sus familias para ayudar a los gastos, ya sea de educación de los propios hijos que han dejado afuera, o a familiares que tienen allá, para que puedan, ¿no es cierto?, ellos vivir en condiciones mejores que las que están. Bueno, eso que ellos mandan allá, ¿qué pasa a hacer? Por ejemplo, parte de los salarios que han recibido los peruanos que trabajan en Chile, que los mandan a Perú. Eso es una transferencia de recursos que se hace desde Chile, porque ellos recibieron un sueldo en Chile, recibieron el pago por haber ayudado a la producción de bienes y servicios en Chile, pero mandan estos recursos a Perú, pero eso pasa a ser parte ahora del ingreso que disponen esas familias peruanas en Perú para gastar en Perú. Entonces eso pasa a ser parte del ingreso nacional bruto, en este caso, de Perú. ¿Por qué? Porque ellos van a disponer de esa plata para poder comprar cosas en Perú. ¿Me siguen o no? Y no acá. Luego, ese es un ajuste para que nosotros podamos determinar cuál es el ingreso nacional bruto de un país. Porque antes habíamos determinado todo lo que era la actividad económica de un país, pero a partir de medir cuánto es lo que habíamos gastado en los distintos bienes y servicios. Y ahora queremos saber cuánto disponen los agentes del país para poder, en definitiva, hacer las distintas compras o ahorros. Entonces tenemos que ir sumándole los otros elementos que ellos eventualmente pueden disponer, o al contrario, o que no disponen porque tienen que pagarlo al exterior, como por ejemplo lo que decíamos antes, de ajustar los pagos, ¿no es cierto?, de los eventuales retornos de aquellos agentes que han estado en el país pero que se tienen que enviar al exterior, por ejemplo los capitales extranjeros por las deudas o por los retornos de capital que han pedido, y sumar eventualmente las transferencias que nosotros recibimos. Hay países, por ejemplo, que tienen mucha asistencia humanitaria, como en África, por ejemplo, ¿no es cierto? Y parte importante de esos ingresos son transferencias que ellos reciben, ¿ya?
lo que comentábamos recién, ahí se menciona el ejemplo del Salvador, digamos, que ellos reciben muchas transferencias de familiares que se han ido a ir fuera del país, ¿no es cierto?, y que le envían recursos a los familiares que siguen en El Salvador. Lo mismo que comentábamos de la situación que nosotros conocemos de la gente de Perú que está en Chile, de Colombia, de Venezuela, etc. ¿Ya? ¿Qué es el ingreso personal disponible? El ingreso personal disponible, ojo, estamos hablando a nivel de país, el ingreso personal disponible a nivel del país es una medida del ingreso que efectivamente tienen las personas, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen las personas con el ingreso personal disponible a nivel del país? Una vez pagados los impuestos, ¿a qué lo determina el ingreso personal disponible? Ahorro y consumo. Ahorro y consumo, perfecto. Ese es el gran destino en general, ¿no es cierto?, que tiene el ingreso personal disponible agregado a la economía de un país. Una vez que del ingreso bruto que todos disponemos, si quieren lo podemos asimilar como a nuestro salario bruto mensual que podemos recibir por el hecho de estar trabajando. A ese salario bruto lo tenemos que descontar los eventuales impuestos que tenemos que pagar o las cotizaciones, ¿no es cierto?, y después nos quedamos con nuestro salario líquido. Con ese salario líquido con el cual nosotros financiamos nuestro consumo y nuestro ahorro. Pero esto lo estamos diciendo para la suma de todo lo que hacemos cada una de las personas en el país. El ingreso personal disponible de todos los agentes de la economía del país. ¿De acuerdo? Luego más adelante vamos a ver una ecuación. ¿Ya? Una vez conocido el ingreso, podemos definir el ahorro. ¿Qué es lo que va a ser el ahorro en definitiva? Es toda aquella parte del ingreso que no se destina ¿a qué? A consumo. Perfecto. Todo lo que no va a toda la parte del ingreso, ¿no es cierto?, que no va a consumo, es lo que nosotros vamos a llamar ahorro. ¿Ya? Dicho de otra manera, ¿no es cierto?, nosotros partíamos de un ingreso bruto, ¿no es cierto?, a ese ingreso bruto, ¿no es cierto?, a ese ingreso le descontamos los impuestos y tenemos lo que llamamos el ingreso personal disponible. ¿Ya? El ingreso personal disponible. Y ese ingreso personal disponible, ¿qué destino le damos, no es cierto?, al ingreso personal disponible? Lo destinamos a consumo, ¿no es cierto?, a nuestro consumo necesario para cubrir todas nuestras necesidades, al consumo, y lo que nos queda por decir del consumo, ¿qué es lo que hacemos? Lo destinamos a ahorro. ¿Ya? Si este es el ingreso, estos son los impuestos. ¿Ya? Esto y ¿no se ve mucho? Sí, es que yo creo que tenemos poca luz y además no está muy bueno el plumón. A ver si esto está mejor. Este es I, ahí sí. Este sería T. ¿Ya? El ingreso personal disponible sería I menos T. ¿De acuerdo? Y el consumo le llamamos C y acá le llamamos a esto ahorro. S. ¿De acuerdo? Esas son las siglas. Ahora, ¿qué es lo que nos puede pasar? Que normalmente los impuestos son una función de los ingresos, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Generalmente en la economía de los países, ¿qué es lo que se hace? Se aplican sistemas impositivos que se llaman progresivos. O sea, existen tres tipos de sistemas de impuestos. ¿Ya? Los impuestos pueden ser sistema progresivo, un sistema estable y un sistema regresivo. ¿Ya? Sistema progresivo, estable o regresivo. En los sistemas progresivos, ¿qué es lo que sucede? Que si a mayor ingreso, a más I, ¿qué pasemos? Pagamos más impuestos. A mayor I pagamos más impuestos. En los sistemas estables, pagamos una cantidad fija, independiente de los ingresos. ¿Ya? Pagamos una cantidad, el delta T es independiente. ¿Ya? ¿Cómo poner independiente? Lineal. ¿Ah? Lineal. Sí, es lineal, efectivamente fijo. El delta T, ¿no es cierto?, no tiene relación, ¿ya? Es que no es distinto, sino que, bueno, voy a escribir un par de palabras porque no se me ocurre un signo en este momento.
no tiene relación con I, ¿ya? Con el I, ¿ya? Y el regresivo es que a menor ingreso, mayor impuesto, todo lo contrario, ¿ya? O aumento el ingreso, ¿no es cierto?, me implica una disminución del impuesto. Es todo lo contrario. ¿Eso es por la propensión marginal al consumo que tienen las personas cuando ganan menos? No, ojo, no, este es el sistema de impuestos que existe en un país. Normalmente en los países no se tiende, ¿no es cierto?, a sistemas regresivos, porque se consideran socialmente injustos, ¿no es cierto? Lo que normalmente se hace, ¿no es cierto?, es en los países suelen aplicar sistemas impositivos progresivos, que las personas que tienen más ingresos pagan tasas de impuestos mayores que aquellas personas que tienen menos ingresos. Por ejemplo, en Chile. Permiso de circulación. ¿Ah? Está más caro el auto, más... También, pero en Chile, por ejemplo, las tasas de impuestos, ¿no es cierto?, que pagan las remuneraciones, las remuneraciones, ojo, no me lo sé de memoria, pero las remuneraciones brutas hasta 650 mil pesos, creo que las otra veces los trajeron en las clases anteriores, ¿no? Exacto, esa. Las tasas de impuestos hasta 650 mil pesos brutos mensuales no se pagan impuestos, Chile está excluido. Sobre los 650 mil pesos está el primer tramo de impuesto, que es como hasta el millón de pesos aproximadamente, bruto mensual, que se paga un 4% de impuesto. Y ahí está una escala hasta que las personas que tienen ingresos mensuales, algo así casi cercano, como 5.800.000 pesos mensuales o más, pagan un 35% de impuesto. Es un sistema de impuestos progresivo. A mayor tasa de ingreso, a mayor nivel de ingreso se paga una mayor cantidad de impuestos. No, porque estaba con un impuesto regresivo, el IVA es un impuesto regresivo porque estaba en la propensión marginal sí. de consumo. Las personas de menor ingreso, la propensión marginal pagan una mayor proporción. Es mayor, entonces porque ahí sí, ahí te el valor entendí. agregado consume la mayoría de sus ingresos. Efecto, la mayoría porque no tienen ahorro. Exacto. Porque una persona de altos ingresos, como ahorra más, su propensión marginal de consumo es menor, por lo tanto paga menos impuestos proporcionalmente. Efectivamente. En ese sentido tienes razón, sí, lo que estás comentando. Ahora, lo que pasa es que te fuiste por otro lado, que está bien. Los sistemas de impuestos, ahí lo estábamos hablando en función del nivel de ingreso. Existen, como bien dices tú, otros sistemas impositivos que también hay discusión entre los economistas, es que si se deben gravar el consumo o los ingresos, que es lo que estás planteando tú. En Chile existen los dos tipos de impuestos, la verdad. En Chile existen impuestos al consumo y impuestos al ingreso. ¿Cuál es el impuesto al consumo por excelencia que existe en Chile? El tributario. ¿Ah? El tributario. El IVA. El IVA. El IVA, el gran impuesto al consumo que existe en Chile, que lo pagamos todos cuando vamos al supermercado o a cualquier lugar, ¿no es cierto? Y pagamos un 19%. ¿Ya? A ver, que acá se lo puedo anotar. Los impuestos, ¿no es cierto? Los otros sistemas que tenemos, los podemos distinguir en los impuestos que afectan el consumo o, ¿no es cierto?, los impuestos que afectan los ingresos, que es otra manera de ver el tema. No en el sentido de si paga uno más en función de los ingresos, que son los progresivos, los estables, los regresivos. ¿Ya? Los impuestos que afectan al consumo, en Chile, por ejemplo, los grandes son el IVA. ¿Cuál otro impuesto importante hay al consumo en Chile? En Chile, el IVA, el impuesto a los alcoholes, efectivamente. ¿Y cuál otro importante? El impuesto a los combustibles. El libro. ¿Ya? El ILA. El impuesto a los alcoholes es ILA, ¿o no? ¿ILA? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¿ILA? Bueno, el impuesto a la ley de alcoholes, y después tenemos el impuesto a los combustibles. En Chile, el impuesto a los combustibles, ¿verdad? Son de los importantes. Y el impuesto a los ingresos, ¿no es cierto? Está el impuesto, el de primera categoría, el que grava la renta, ¿o no? De las personas, o el de segunda. ¿El de primera? El impuesto, ¿no es cierto? El de los ingresos, que tenemos el impuesto de primera categoría, los sueldos, y después tenemos el impuesto que se llama el global complementario. primera y segunda categoría y luego complementario. Global. Bueno, ahí tienen otra forma de ver los impuestos, distinta. Consumo ingreso. ¿Sí? Tengo una duda, porque Diga. se supone que el impuesto a la renta uno lo paga todos los meses, pero en abril uno lo declara y la mayoría de impuestos. ¿Qué dice abajo de primera categoría? Efectivamente, como bien dices tú, o sea, las personas que son asalariadas, ojo, lo que pasa es que las personas que son asalariadas y que tienen un empleador, como tú indicas, ellas pagan mensualmente, si tienen
y que es lo habitual en Chile, y es la costumbre que en general que tenemos en nuestro país, es que tú tienes una renta mensual. Y como bien dices tú, tu empleador, al momento de pagarte tu renta mensual en Chile, está obligado por el fisco, tiene una obligación ante el fisco de retenerte y pagar el respectivo impuesto, ¿no es cierto?, que corresponden a tu remuneración, lo que estábamos hablando recién. Si tú tienes, ¿no es cierto?, el impuesto, ¿no es cierto?, ¿ese es el segundo o primero? El sueldo segunda categoría. ¿Segunda categoría? Ya, segunda categoría. Bueno, entonces he tenido que poner segunda. Ya, segunda categoría. Entonces, Dice abajo de segunda Global categoría. complementario. global complementario. ¿Ya? Entonces, entonces te retiene, ¿no es cierto?, tu empleador, supongamos el tramo impuesto que tú tengas, por así cualquiera, un 10%, ¿ya? Entonces te retiene tu 10%. Supongamos que tú ganaras 1 millón de pesos brutos, te retiene el 10%, tú vas a recibir 900.000 pesos, los otros 100.000 pesos, porque ese era tu sueldo bruto, 900 del millón, te vas a quedar con 900.000 y 10% iría al fisco, 100.000. Pero la red no hay recibir 900.000 porque además de esos 900.000 te van a contar el 7% para salud y más un 12-13% para la AFP, ¿ya? O sea, un 20%. O sea que de 900.000 además vaya a tener 180.000 pesos menos. Te vaya a estar recibiendo como al final 720.000 pesos. Bueno, eso es, ¿ya? Son los impuestos. Pero ese impuesto que tú pagaste todos los meses, después al final de año se hace lo que se llama global complementario. A ti te suman todas las rentas del año. Y todas las rentas del año van a este mismo, en el fondo, esquema que yo te contaba. Si tú has recibido tanto mensual, pero ahora multiplicado por 12, tienes que pagar un 0, un 4, etcétera, etcétera, hasta un 35% anual. Se ¿Ya? de la devolución. Y si tú durante el año pagaste más impuestos, en abril de este año ahora, ¿no es cierto?, que justamente este mes nos va a tocar hacer, el Estado te devuelve si tú pagaste más. Ahora, ¿qué es lo que generalmente pasa? Que las personas tienen otra renta, por ejemplo, además de eventualmente, ¿no es cierto?, lo que ha sido tu sueldo. Porque si tu único ingreso son tus sueldos y no tienes nada más, tú, la verdad, en abril no deberás ni pagar ni recibir nada, deberías quedar absolutamente cuadrado. Pagaste cada uno de tus meses, pagaste lo que te retuvo tu empleador y, ¿no es cierto?, eso es justamente el impuesto que tú tienes que pagar anualmente. Pero si tú, por ejemplo, tienes ahorros y por esos ahorros recibes intereses, tienes que pagar el impuesto correspondiente a las ganancias de capital que has tenido por tu interés. O si hiciste la venta de unas acciones que no tengan cierta presencia bursátil, etcétera, tienes que pagar el impuesto, por ejemplo, asociado a los mayores ganancias que tuviste por la venta de ese bien, etcétera.